el maestro Cristian. Voy a hacer una breve presentación porque me quedaría aquí exponiendo toda la noche y el tiempo que tiene el maestro para recorrer su currículo. Es licenciado en Contaduría Pública, magíster en Finanzas, doctor en Estudios Fiscales, es jefe de la División de Contaduría de la Universidad de Guadalajara en el Centro CUSEA, profesor de la Universidad del Departamento de Contabilidad y con interés relativo por unos temas como finanzas públicas, hacienda local, administración pública, políticas públicas, actualmente candidato a investigador nacional por CONACYT. Maestro Cristian, es un honor tenerlo por acá. Muchas gracias por su participación y le cedo el escenario. Recuerde que en Popayán, la ciudad blanca de Colombia, siempre estaremos para atenderle en su próxima visita. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo nuevamente. Saludo con gran afecto al maestro Denis, con quien pues ya tenemos una amistad de varios años, y por supuesto a toda la comunidad de la Uniconfa Cauca. Quiero expresar mi gratitud. Recuerdo con mucho gusto mi experiencia que tuve ya con ustedes, lo que permitió de alguna manera pues abrir camino entre las dos universidades, que afortunadamente hasta la fecha de hoy seguimos compartiendo como verdaderas instituciones hermanas. Sí, hemos tenido la oportunidad de tener al maestro Denis por acá impartiendo algunas ponencias, pláticas en doctorados, etcétera, lo cual ha sido pues muy positivo para nuestra institución también. ¿Sí? Entonces, nuevamente, pues agradezco, maestro, la invitación. Con mucho gusto, cada que se ha requerido para dar una plática, una conferencia, una ponencia, sabe que es con todo el gusto y de verdad lo agradezco bastante. Bien, la plática, la ponencia del día de hoy tiene que ver con aspectos que vengo desarrollando desde hace tiempo, ¿sí? Es decir, con la investigación orientada a la hacienda pública en México. Es decir, un ente de gobierno que necesita evolucionar, que necesita tener elementos disruptivos que permita el desarrollo. Si me permite, antes de continuar, no me vaya a emocionar y después le siga y ni siquiera proyecte la presentación. Si me da un segundo nada más. ¿Sí tengo derechos para proyectar? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, maestro. Gracias, maestro. Bien. No sé si están viendo la presentación. ¿Sí? Ustedes me Sí, harán el señor. favor Ahí está. de comentarme. Ok, bien. Hablaba de esta parte, ¿no? De cómo el municipio en México, pues es uno de los 3 entes de gobierno. México es un país federado. Sin embargo, a través de los distintos pactos que se han dado en México, una ley de coordinación fiscal, un sistema nacional de coordinación fiscal, pues sigue siendo un ente de gobierno, digamos, a merced, ¿sí? De la economía nacional, de la tributación nacional y estatal. Es por eso que en lo personal, para mí es de interés hacer investigación referente a la hacienda pública e ir identificando ciertos pasos el día de hoy o ciertas determinantes. El día de hoy el tema que estaré compartiendo con todos ustedes tiene que ver con estas determinantes que pueden incidir en el desarrollo municipal. Es decir, hablaré solamente de algunas, porque si habláramos de todas las determinantes, posiblemente no daríamos abasto durante años haciendo la investigación como una limitante de la misma, pero el día de hoy hablaremos de estas determinantes. Posiblemente si hay alguna oportunidad nuevamente en algún otro evento, podríamos hablar de cómo estas determinantes inciden en la deuda de los municipios, es decir, esta línea de investigación que venimos trabajando. Bien, bueno, no me quiero desviar del tema porque creo que hay bastante información muy interesante. Y para iniciar quisiera hablar, si se ve la diapositiva bien, tengo que hacer algo más, les pregunto a todos. Se alcanza a revisar, pero si se puede ampliarla, mejor. Ustedes me dicen, ¿ahí está bien? Ahí está bien. Ok. Volvió. ¿Volvió? Ok. Sí. Sí. Muy bien, muchas Okay. gracias. Perfecto. Hablamos de esta introducción, ¿sí? Es decir, este municipio, pues decir, la forma de organización política en México es federado. ¿Sí? Sin embargo, en cualquier parte del mundo, sea un sistema unitario, regional, como puede ser en este caso Latinoamérica, sí podemos hablar que este ente de gobierno funciona
a través de todas estas atribuciones que tiene establecidas en la Constitución política de cada país. ¿Esto qué significa o a qué hace referencia? A que este ente de gobierno debe ser señalado o considerado como la entidad más cercana a la población y la que ofrece, en el caso de México, los servicios básicos a su población. Desde esta perspectiva y con una connotación sociológica, podemos establecer al municipio en dos sentidos. Puede ser señalada como una comunidad y sociedad con origen en dos elementos importantes: los pactos institucionales y la capacidad de este ente de gobierno para satisfacer las necesidades de su población. Por eso hablamos de esa proximidad que tiene con la ciudadanía. Es decir, en México, constitucionalmente, es el responsable y el obligado de ofrecer servicios como drenaje, limpieza, etcétera, etcétera. Desde ese sentido es importante también señalar, ¿sí?, la capacidad y la organización administrativa de este ente de gobierno para generar el tan anhelado desarrollo de la comunidad. No obstante, es importante establecer también que este ente de gobierno sufre una debilidad estructural, lo que conlleva o complica este desarrollo. Desde este sentido, es posible exponer, ¿sí?, que el fortalecimiento y desarrollo de esta institución o del municipio como institución debe ser reflejado, orientado con tres enfoques, o por lo menos lo presentamos en esta investigación de esta manera. ¿A qué me refiero? Lo que tiene que ver con las funciones y decisiones del gobierno, es decir, lo gubernamental, lo vamos a ver más adelante desde un aspecto de la transparencia. Lo que tiene que ver en un segundo enfoque con este sentido hacendario y la condición financiera del municipio. Lo vamos a ver más adelante desde un aspecto del ingreso y el ejercicio del gasto. Y así como la parte social, es decir, cómo la ciudadanía también participa en el mismo desarrollo del municipio. Lo veremos a través de la participación ciudadana como mecanismos democráticos y como esta seguridad social que requiere la población para su desarrollo. ¿Sí? Como lo dice la diapositiva, es decir, el trabajo, estas determinantes de las que estamos hablando y señalando tienen que ver con una parte gubernamental, hacendaria y social. ¿Sí? Desde ese sentido tenemos que establecer también, para no dejarlo pasar, que se requiere entonces impulsar estrategias, impulsar, ¿sí?, el desarrollo municipal a través de la transparencia, a través del ingreso, a través del ejercicio de gasto regulado, de la participación ciudadana y de la seguridad. Es decir, estas son las determinantes que abordaremos de manera específica durante el trabajo. Y de esto habla el objetivo del presente trabajo, ¿sí? Analizar estas determinantes y cómo inciden en el desarrollo del municipio. En lo gubernamental, como este órgano de poder público; en lo hacendario, desde la perspectiva, ¿sí?, de la autonomía fiscal, de la autonomía financiera, mediante la recaudación y el ejercicio de los recursos como dos elementos de la hacienda pública, sin mencionar en este caso, en este trabajo, lo que tiene que ver con patrimonio y con deuda, ¿sí? Y lo social, definido, ¿sí?, como toda la población, como todo aquel grupo de personas que convivimos, que nos desarrollamos bajo ciertas normas comunes y dentro de un contexto o de un mismo contexto. Del objetivo establecido, ¿sí?, podemos establecer la pregunta de investigación de este trabajo que realizamos, ¿sí? Y la pregunta lo define de la siguiente manera: ¿cuál es la incidencia de las determinantes gubernamentales, hacendarias y sociales que fortalecen, consolidan e impulsan el desarrollo del municipio como institución? Es decir, en este trabajo vamos a establecer esa incidencia en el desarrollo de este ente de gobierno.
Como parte del desarrollo de ese trabajo de investigación, podemos señalar que el desarrollo del municipio ha sido abordado desde distintas perspectivas. Podemos hablar de la gestión y el desarrollo local. Es decir, cómo esta gestión y desarrollo local tiene que ver, ¿sí?, con procesos gubernamentales, con procesos hacendarios y con procesos sociales. Es decir, hablamos de esta cápsula, hablamos de este círculo en el que nos encontramos todos, en el que de manera corresponsable se debe trabajar. Sí es importante señalar que no podemos señalar como único responsable del desarrollo a la autoridad. El tiempo ha pasado cuando se establecía como un único responsable de los sucesos, de las acciones al gobierno. Hoy ya no. Vivimos cambios disruptivos. Vivimos momentos de cambio en el que se necesita una participación colaborativa en todos los procesos, en el que se debe involucrar de manera constante el ciudadano. No podemos hablar de que el gobierno funcione sin una participación de la ciudadanía. No podemos hablar de la ciudadanía que espera un mejor desarrollo si no está al pendiente de las funciones de la autoridad. Y no podemos hablar de este desarrollo si no existe una corresponsabilidad. Desde ese sentido podemos establecer que este desarrollo del municipio podría o debería estar vinculado a la necesidad de mejorar las funciones y las acciones del gobierno en materia de gestión financiera y también, como ya lo señalé, desde la participación ciudadana. Reitero nuevamente, parte fundamental del desarrollo del municipio recae en la corresponsabilidad. Esta dualidad, gobierno y ciudadano. Sin esta dualidad es prácticamente imposible. Vamos a entrar, ¿sí?, como parte del desarrollo en una de las determinantes que tiene que ver con el enfoque gubernamental. Como lo señalé al inicio de la plática, hablamos de esta función gubernamental expuesta desde sus funciones como gobiernos, es decir, sus responsabilidades constitucionales, la responsabilidad de llevar a cabo sus funciones y la obligación que tiene como autoridad. Todo esto lo vamos a platicar, lo vamos a evidenciar desde un aspecto de la transparencia. Es decir, esta transparencia observada y verificada mediante las funciones que realiza el gobierno, sus funciones, sus acciones. Es decir, vamos a revisar, vamos a observar qué está haciendo, cómo lo está haciendo el gobierno. Y una primera etapa tendríamos que establecer la obligación de este ente de gobierno en publicar la información. En una primera etapa es importante que tu gobierno nos expreses, nos manifiestes qué estás haciendo, cuáles han sido tus acciones, cuáles han sido tus funciones, cómo estás desarrollando tus funciones. Pero hay una segunda etapa muy importante, que esta información debe ser actualizada. De nada sirve que la publicación de información exista, pero esté desactualizada. Prácticamente significa que no existe la información. Sobre todo hay un aspecto muy importante. A la población le interesa saber en qué se gasta su dinero, en qué se gastan sus contribuciones, cómo el gobierno expresa esta información. Quiero saber en qué estás gastando mis impuestos, si realmente lo estás utilizando. Eso es un detalle importante. Pero después viene una tercera etapa. No solamente publiques, no solamente la mantengas actualizada.
dame la accesibilidad de la información. Protege los datos que tú consideres necesarios, pero permite que sea accesible a la información. De nada sirve que la información esté publicada, esté actualizada, se encuentre en Internet, pero sea de difícil acceso, sea complejo encontrarla. Que aspectos tan sencillos como el ejercicio de los gastos se tengan ocasiones que pedir por transparencia, por procesos de transparencia, para poder acceder a ellos. Entonces quiere decir que no es tan accesible la información. Entonces, aquí, digamos, desde esta perspectiva, es tan importante la publicación, la actualización, pero también el acceso a la información. Como parte del trabajo de investigación realizado, ¿sí? Entonces, y como parte del trabajo de la determinante gubernamental, pues es importante identificar cuáles son, ¿sí? O en qué consiste el acceso de la libre información, según algunos temas. Podemos encontrar en esta pequeña tabla que desarrollamos o que desarrollé en este caso, ¿sí? Cómo se encuentran las administraciones tanto municipales en comparación a las estatales. Es decir, qué tanta información existe de los municipios sobre ciertos temas. Es decir, qué tanta información existe con el acceso libre. Esta parte es muy interesante. Vamos a ir viendo en algunos casos cómo disminuye el porcentaje. Hablamos en este caso del presupuesto, ¿sí? Es decir, existe libre acceso a la información sobre presupuesto. Podemos encontrar que aproximadamente el 71% de los municipios, ¿sí? Genera este libre acceso a la información. A diferencia del Estado, es decir, todos los estados publican, ¿sí? La información sobre su presupuesto. Nos vamos a un segundo tema que tiene que ver con la estructura orgánica y directorio. Un tema poco relevante, si me permiten opinarlo de esta manera. Y los municipios tienen aquí un 76%, es decir, muchos municipios expresan, o la mayoría de los municipios expresan, ¿sí? La estructura orgánica y los directores, es decir, quién es el presidente municipal, quién es el tesorero, quién es el síndico, quiénes son los regidores. A diferencia del Estado, que se encuentra con un 100%, es decir, todos los estados del país sí reflejan la información de su estructura orgánica y de su directorio. Pues podemos hablar del tema sobre sueldos y salario de los servidores públicos. Aquí vemos entonces que los municipios solamente el 72% ofrecen esta información, a diferencia de los estados que ofrecen un 100%. El informe de gobierno o de actividades realizadas por los municipios. Aquí vemos un aumento del 83%, prácticamente 84% en el caso del municipio. Pero tiene que ver que el informe de gobierno, pues es una plataforma política. A los presidentes municipales les interesa dar a conocer las acciones realizadas durante un periodo determinado. Y aquí entonces vemos por qué el porcentaje aumenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Después vamos a las cuentas públicas. Un tema interesante, un tema que empieza a ser de cierta manera rasposo para los ayuntamientos. Es decir, empieza a identificar cuáles cuentas utilizas. Y después podemos ver algo ya delicado. Ya encontramos una diferencia grande. Cuando hablamos de programas de adquisiciones, contratos y proveedores, aquí la información está disminuyendo. ¿Qué sucede? Habrá que verificar cómo se están llevando a cabo estos procesos de contratación de proveedores y de adquisiciones. ¿Conviene al municipio darlo a conocer? Vemos, si revisamos porcentualmente, ¿sí? Los temas anteriores, vemos una disminución drástica en este tema. Habrá que verificar qué está sucediendo en este tema. Hablamos de los programas de obras, contratos y contratistas, un 72%. Podemos hablar sobre auditorías, ¿sí?
sobre manual de trámites y servicios, gastos en asesorías y donativos. Es decir, temas que tienen que ver con el ejercicio del recurso. Vemos cómo disminuye considerablemente el acceso a la libre información. Aún así podemos considerar que durante los últimos años los gobiernos han modificado sus estrategias y su visión en el acceso a la información. Ha mejorado en México durante los últimos años. Es una parte importante que debe reflejarse. Esto, ¿qué genera la población? Da como resultado, ¿sí?, la confianza y la certeza. Bien, pasamos a una segunda determinante. Esta tiene que ver con el aspecto recaudatorio, ¿sí?, el aspecto hacendario, mejor comentado, desde el sentido de la recaudación y el ejercicio del gasto. ¿Qué podemos señalar? ¿Sí? Este proceso hacendario, ¿sí?, tiene que ver con por una parte con la gestión de recursos de la autoridad competente. En otra palabra, es decir, a todas aquellas estrategias, a todos aquellos programas y acciones que implementa el municipio con la intención de captar, atraer y generar una mayor recaudación. En México, y sobre todo en los municipios con mayor recaudación a nivel nacional, podemos identificar cuál ha sido la estrategia. Existen estudios que establecen que estas estrategias, acciones y programas implementados conllevan este proceso de innovación, este proceso de cambio, el proceso para generar ideas, desarrollar nuevas ideas y que estas ideas en su proceso se conviertan en acciones que atraigan, ¿sí?, al contribuyente. Entre otros programas podríamos mencionar que existe la participación ciudadana en la determinación de obra pública. Es decir, en algunos municipios, como es el caso de Zapopan, uno de los 3 municipios con mayor recaudación a nivel nacional, podemos identificar que de lo recaudado se genera una bolsa especial, ¿sí?, para desarrollo de infraestructura o de obra pública en las colonias o en colonias específicas. Es decir, con este 15% de la recaudación total por el pago del predial, es decir, pago sobre patrimonio, ¿sí?, lo que se identifica entonces aquí es una bolsa, un porcentaje para cada colonia o colonias asignadas, y aquí la población, entre una variedad de obras públicas, elige cuál es la de su preferencia. ¿Esto qué genera? La atracción, ¿sí?, la certeza y la confianza de la población para contribuir en la recaudación. Otros programas que Zapopan ha implementado, por ejemplo, es la recaudadora móvil. Este es, digamos, un camión, un pequeño camión en el que va a trasladarse a las colonias, previamente especificado las fechas en las que se va a presentar, lo cual facilita que las personas no tengan que trasladarse hasta las tesorerías municipales. Es decir, este camioncito o esta recaudadora móvil se acerca a mi colonia, entonces yo evito, ¿sí?, mayores filas, evito un gasto innecesario en la movilidad y me ahorro tiempo. Otro tipo de estrategias, secciones que han generado, ¿sí?, podemos hablar de descuentos, ¿sí?, descuentos a personas mayores, descuento a jubilados, descuento a las personas que han dejado de pagar. Descuentos me refiero a los recargos y a las multas. Es decir, cómo a través de estas ideas innovadoras, estos municipios van atrayendo a sus contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Y presentamos en este momento entonces una gráfica, ¿sí?, de qué es lo que están haciendo los municipios que están entrando en estos procesos de mejora en la recaudación para obtener mayores recursos. Cabe recalcar que en el caso de México, los municipios obtienen recursos por distintas vías. Una son los recursos propios. Podríamos hablar de las participaciones y de las aportaciones por transferencias federales y estatales. Y en un cuarto caso podríamos hablar de la deuda pública generada. Pero un dato muy interesante, en el caso de las participaciones, estas se entregan mediante un proceso o una fórmula, dentro de lo que se establece como indicadores de esta fórmula, los ingresos generados. Los municipios que obtienen mayores recursos, ¿sí?, por recaudación propia, pues obtienen mayores participaciones. No vamos a entrar en tema de disparidad, porque en México los municipios los municipios en México se desarrollan en una disparidad de oportunidades y condiciones, porque estas son generadas a través de la disparidad económica, geográfica, cultural, étnica, social, etcétera, etcétera. Es tema tal vez de otra investigación. Lo que estamos aquí señalando es cómo entonces estos municipios buscan mejorar su recaudación y cómo lo pueden hacer. Podemos hablar que existen investigaciones o se realiza una investigación que permite señalar algunas de las acciones que han implementado los gobiernos para mejorar la recaudación. Entre ellos, el 86% de los 1,745 municipios que participaron dentro de esta encuesta señalan que el 86% actualizó el padrón catastral. Es decir, revisó y se incluyó aquellos predios que estuvieran fuera, ¿sí?, o no estuvieran registrados en el catastro. Un 64% actualizó la cartografía. Es decir, verificó, ¿sí?, qué tantos predios existen, qué tanta construcción se ha incrementado, si alguna casa construyó un segundo piso, etcétera, etcétera. Algunos adquirieron el sistema de gestión catastral, importante, ¿sí?, para poder actualizar la cartografía y actualizar el mismo padrón. Otros han adquirido equipamiento e infraestructura, el 58%, es decir, equipos de cómputo, etcétera, etcétera. Algunos otros adecuaron sus espacios físicos y el 54% mejoraron los procesos catastrales. Este es un dato interesante, pero quisiera abonarlo comentando y señalando que aún en México existen municipios que ni siquiera cobran el predial. A esta disparidad me refiero, que poco quiero entrar en el tema, pero que tiene que ver, ¿sí? Es decir, existen todavía en México municipios que no cobran predial, entonces es imposible que hablemos de una actualización del padrón catastral, de una cartografía, o de incrementar simplemente su recaudación. Si nos vamos al tema, ¿sí?, que tiene que ver con los porcentajes de ingresos dependiendo del nivel de gobierno, pues aquí vemos la fragilidad que tiene el municipio. Es decir, ya hay datos más recientes, los puedo comentar sin problema. Para el 2018, ¿sí?, el gobierno municipal o local sigue recaudando entre el 1.6 y el 1.5%. Es decir, prácticamente no ha habido cambios. Eso también se puede derivar de esta dependencia financiera que tiene este ente de gobierno con el gobierno central o con los gobiernos estatales. Es decir, hay un recurso asegurado a través de participaciones, de algunas aportaciones. Entonces, si recaudo o no recaudo, bueno, me sigo manteniendo con un cierto recurso. Aquí el problema es que este recurso alcanza o sirve para el desarrollo del municipio. Es una buena pregunta. Perfecto, ¿sí? Cuando hablamos de la hacienda pública, pues nos podemos establecer de manera práctica en lo que tiene que ver con el ingreso. Pero no solamente es el único elemento de la hacienda pública. Un segundo elemento tiene que ver con el gasto. Y aquí la pregunta es,
Nos interesa saber realmente en qué gasta el gobierno, cómo lo ejerce, optimiza el ejercicio del recurso público. ¿Qué se busca? ¿Es claro cuáles son los objetivos que busca el gobierno o la autoridad local con los recursos que tiene? Por eso, como una exigencia a los ciudadanos, pedimos que estos recursos sean aplicados de manera eficiente. Perdón, aquí. ¿Sí? ¿Qué podemos señalar, perdón, antes de pasar a otra diapositiva? Que esta parte del ejercicio de la optimización y la eficiencia ha llevado a distintos procesos de la autoridad local. Lo primero ha sido que se determinó clasificar el gasto. Entonces aquí partimos de una clasificación del gasto político, del gasto operacional, es decir, el ejercicio del gasto en operatividad, ¿sí? Y en otro tipo de gastos. Pero eso no ha sido suficiente, eso solamente fue clasificar el gasto. Hoy en día la exigencia para eficientar el gasto recae en los procesos de control. Y la pregunta, Cristian, sería, ¿cómo establecer estos procesos de control? Perdón, voy a tomar un pequeño trago de agua. Una manera de controlar el gasto y que permite verificar este tan anhelado concepto de eficiencia es a través de señalar y manejar los presupuestos con base en resultados. Estos presupuestos con base en resultados lo que generan es medir los indicadores de impacto en el ejercicio del gasto, lo que a su vez permite supervisar, verificar que el gasto se realice, pero que entonces tenga el efecto esperado. Por lo que entonces permite que evaluar el ejercicio del recurso. Muy bien, otra variable que tiene que ver con la tercera determinante, o el tercer enfoque, que sería lo social, estaríamos señalando dos vertientes: la participación ciudadana como un mecanismo social democrático que permite el crecimiento del municipio. Pero ¿cómo podemos establecer esta participación ciudadana? ¿O cómo se lleva a cabo? A través de a través de la integración de la opinión, del debate, del análisis, de la deliberación de las acciones del gobierno. Entonces aquí el ciudadano se convierte, ¿sí?, en un agente de cambio, en un agente disruptivo, que busca entonces a través de esta integración, de esta comunicación y de esta participación, establecer los parámetros de las funciones del gobierno. Es decir, ¿cómo me estás gobernando? Quiero ser partícipe de tus decisiones. Y proyecto aquí una segunda gráfica que tiene que ver con esta participación ciudadana, ¿sí?, en algunos temas. ¿Qué podemos establecer aquí? ¿Sí? Digamos que este estudio se realizó sobre estos siguientes temas, en donde existe información de la participación ciudadana en diferentes temas. Podemos ver que una más señalar, existen dos colores en esta gráfica que tienen que ver con las administraciones municipales y los entes estatales. Podemos ver que hay participación, ¿sí?, del municipio en temas de transparencia, de denuncia de servidores públicos, participa la ciudadana en temas de contraloría, de obras públicas, aquí vemos reflejado lo que comentaba anteriormente, en el desarrollo social, servicios públicos, protección civil, desarrollo urbano, seguridad pública, medio ambiente, desarrollo económico
ecología, tránsito y otros, ¿de acuerdo? Es decir, que esta participación se vuelve más constante porque el ciudadano está cambiando y hoy es un interesado en estos mecanismos democráticos. Y otra determinante del enfoque social es esta seguridad pública. Es decir, la seguridad pública como un factor determinante para que la ciudadanía, para que la población, para que el individuo conviva de manera armónica. La seguridad representa generar condiciones de calidad en la población. Por esta razón puede ser considerada la seguridad pública como una cualidad de un espacio público, en el que se delimiten estas amenazas, que se delimiten el riesgo y que se generen el derecho de cada una de las personas. ¿Qué necesitamos para lograr estos ambientes armónicos? Se necesita establecer primero reglas comunes y que estas reglas comunes permitan generar esta vinculación y un sentido de pertinencia entre los ciudadanos en un mismo contexto. ¿Qué sucede entonces dentro del análisis que realizamos de esta determinante? ¿Cómo percibe la seguridad el habitante en los municipios? Los habitantes en las ciudades. Podemos hablar, en esta gráfica, mejor dicho, establece cómo las personas identifican o han vivido un tema de inseguridad a partir de los siguientes temas. Uno, es decir, de 100 encuestados, podemos establecer que el 65.4% ha visto que se consume alcohol en las calles. Voy a ir de menos a más. Hablamos de que han sido sujetos o han tenido la posibilidad de observar algún asalto o robo. Consumo de drogas, venta de drogas. ¿Han escuchado algún tipo de disparo de arma de fuego? ¿Les ha tocado observar que existe pandillerismo, homicidios, riñas entre vecinos, algún tipo de venta de productos piratas, venta ilegal de alcohol, algún tipo de extorsión o cobro de piso, como se le llama en México también, algún tipo de secuestro, violencia policíaca contra algún ciudadano, invasión de predios, etcétera, etcétera. Es decir, cómo el ciudadano percibe esta seguridad en la que se desenvuelve, pero además en qué temas ha sido partícipe de esta inseguridad. ¿Qué podemos señalar en la parte de los resultados? En la parte gubernamental. Lo que tiene que ver con el municipio, podemos establecer que 678 administraciones municipales cuentan con información pública y de libre acceso. Y sobre esta información de libre acceso refiere sobre 11 temas en específico. ¿De acuerdo? En lo que corresponde a la variable de la hacienda, podemos establecer que en México el municipio sigue siendo un ente de gobierno frágil desde la estructura, desde sus capacidades institucionales, lo que se ve reflejado en que este ente de gobierno únicamente recauda el 1.6% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? En lo que refiere a la participación ciudadana, el análisis permite evidenciar la importancia que genera para una sociedad interactuar con las autoridades de gobierno, mediante la opinión y la integración en distintas acciones, fortaleciendo al municipio como asociación. En ese sentido, podemos establecer que los índices de participación ciudadana están relacionados en una mayor parte, lo que tiene que ver, como ya lo había señalado,
en la obra pública, en la participación en del tema de seguridad pública y el desarrollo social. Es decir, estos tres temas son en los que más involucra a la ciudadanía y mayor participación tiene. Lo que tiene que ver con la variable de la seguridad pública tiene que ver con esta percepción de la población en su vida cotidiana, es decir, en el día a día. Siendo el consumo de alcohol, el robo y el consumo de droga en la vía pública las actividades más señaladas por la población. Es decir, que dentro de esta inseguridad que se pudo manifestar o se manifiesta en los resultados, podemos hablar que las personas les ha tocado ver o ser partícipes de alguno de estos factores. Bien, como conclusión, podemos señalar que este ente de gobierno, el municipio, sigue en un proceso de desarrollo como institución. Su fortaleza que tiene se encuentra en la constitución política, es decir, en las atribuciones, en las facultades y en las potestades que competen. Pero sí es importante señalar, ¿sí?, que el municipio no puede lograr este anhelado desarrollo, este fortalecimiento institucional, si no va acompañado de la participación, de la cooperación proactiva de sus ciudadanos. Es importante señalar este cambio que se debe presentar en la población. No esperemos que el gobierno se convierta en este proveedor. Esa visión debe cambiar. Esa visión debe desaparecer. Si buscamos estas condiciones de vida, si buscamos estas mejores condiciones de vida, que estas condiciones de vida tengan un grado de calidad, entonces tenemos que ser partícipes. Partícipes exigiendo transparencia, acceso a la información de las acciones del gobierno. Infórmame, quiero saber qué estás haciendo, gobierno. Después, tengo que participar en la recaudación, cumpliendo con mi obligación constitucional, contribuyendo como me corresponde, sin evadir, sin buscar cómo no pagar. Una vez que he pagado, entonces, tengo la necesidad, la obligación y la calidad moral de exigir que lo que gasta el gobierno, lo que ejerce los recursos financieros, tenga un efecto positivo en la población. Es decir, sea controlado, sea clasificado, sea controlado, pero además que el ejercicio sea supervisado, revisado y que tenga un efecto positivo en la población. Y por último también hablar de esta participación ciudadana, es decir, cómo el ciudadano, cómo el individuo debe inmiscuirse en las actividades y funciones de gobierno. Esa es una manera, entonces, de establecer mecanismos democráticos que permitan a la población ser partícipes directos de las decisiones. Muy bien, y por otra parte, entonces, como aportación del trabajo, ¿qué podemos señalar? Primero, es necesario seguir impulsando, seguir exigiendo políticas públicas que fomenten la transparencia en la administración pública. Ya no es si quiere gobierno, ya es una exigencia y una obligación realizarlo. Hay que generar entonces la transparencia, hay que publicar la información, pero que sea accesible. ¿Qué vamos a generar? Certeza y confianza entre la ciudadanía. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos mejorando estos procesos recaudatorios. Hay que establecer políticas públicas que generen estrategias, que generen programas y acciones de manera transversal y corresponsable. Si queremos que el gobierno cuente con los recursos suficientes para generar este desarrollo, entonces generemos fortaleza en su capacidad financiera.
Respecto a la participación ciudadana, pues es importante señalar que se debe generar una dualidad, gobierno-ciudadanía, en el que, como ya lo señalé, el ciudadano, el individuo, participe en estos procesos democráticos. Y la seguridad como esa cualidad que debe presentarse en cualquier contexto social para generar armonía y condiciones de convivencia. Esto es fundamental. Si no existe la seguridad, difícilmente yo voy a poder generar ingresos. Y si no genero ingresos, no tengo la posibilidad de contribuir al gasto. Si no existe el gasto, no existen los recursos suficientes, difícilmente vamos a poder generar un desarrollo de la población. Y difícilmente vamos a lograr este anhelado desarrollo municipal. Hasta aquí será mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cristian. Creo que nos quedamos aquí con un par de preguntas. Se la voy a leer. Michelle dice, ¿se diría entonces que se debería trabajar en una estrategia basada en la transparencia para mejorar la estructura constitucional de los municipios en la cual se logre mayor participación ciudadana? Ok, vamos entendiendo que estos procesos, esta estrategia podría ser transversal. Cuando me refiero a transversal, me refiero que debe ser establecida, ¿sí?, a todos los niveles y corresponsable. Es decir, que participe el ciudadano en estos procesos. ¿Qué sería importante? Que la transparencia, como ya es en México, sea una obligación. Debe ser una obligación llevarla a cabo. Y después existen otros procesos de exigencia de información. Si la información no se encuentra en los portales, yo tengo la posibilidad de acudir a una institución, un organismo que se dedica a la transparencia de la información. ¿Sí? ¿Qué creo a partir de esto? Que el ciudadano debe participar, debe exigir no solo la publicación, no solo la actualización, sino el fácil acceso a la información. Ok, muchas gracias. Gracias, Michelle, por preguntar y gracias, maestro, por hacer la aclaración. No veo más preguntas. No sé si hay alguna otra observación por parte de los asistentes. Si no, en caso, pues quería hacer más bien digamos que una no pregunta, sino más bien como aportarle un poco al tema. Hemos venido desde ayer tratando unos temas bien importantes. De hecho, ayer estuvo el maestro Antonio por acá hablando un tema más de todo lo que tiene que ver con el manejo de esos recursos y haciendo un paralelo entre Colombia y México, en un tema bastante agobiado por los dos países actualmente. Y nosotros, digamos que de una u otra forma, desde la academia tenemos una responsabilidad grandísima y es lo que denotan este tipo de ejercicios, es en mirar este tipo de estrategias hacia dónde apunta, en tema de desarrollo, en tema de mirar el presupuesto público como lo de todos, más no como un foco digamos que por así decirlo, de lampa y podría decirse que donde todo el mundo quiere echar caso, lo veíamos en la ponencia anterior del maestro Edgar también, en donde nos mostraba y nos identificaba esas oportunidades que existieron de esos, por así decirlo, de todo este tipo de personas que se han prestado para avasallar ese gran recurso que llega. Veo más por aquí preguntas. Adriana María pregunta, ¿cuáles son los principales riesgos que inciden en el desarrollo municipal? Bien, primero viene precedido de lo que acabamos de comentar, la corrupción. ¿Sí? Es un riesgo importante. Por eso radica ahí la importancia de la transparencia. Una primera etapa. La seguridad. La cultura tributaria. Es decir, ¿cómo exigirle a un gobierno mejores resultados si no queremos participar, ¿sí?, con el pago de nuestras contribuciones? ¿Cómo podemos generar el desarrollo municipal si no existe seguridad? No existe seguridad, por ende, los ingresos y la actividad económica disminuye. No existe transparencia. ¿Qué sucede? No existe certeza ni confianza en las autoridades. Si no existen métodos de evaluación
o controles de gasto, es difícil evaluar el impacto que está teniendo el recurso en la población. Estos son los riesgos realmente, y por eso la importancia del tema. Cómo estas determinantes influyen en el desarrollo del municipio. Espero haber respondido la pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Qué estrategias existen para su administración? Va ligado de lo anterior. Sí, así es. Okay. Igual podríamos aquí agregar, Bien. maestro, nada más, aquí la importancia es de establecer estas políticas públicas, ¿sí?, que permitan entonces que estas determinantes influyan de manera positiva en el desarrollo municipal. ¿A qué me puedo referir con estas políticas públicas? A estas estrategias que durante la presentación señalé, que establecen los municipios con la intención de tener una mayor recaudación, el fácil acceso al pago, la disminución, ahora el pago a través de línea, en internet, la facilidad para que la recaudadora se traslade a las colonias. Estos son algunos programas y algunas estrategias que se han implementado. Otra política pública ha sido la participación ciudadana. Involucro al ciudadano, involucro a la sociedad para que esté cerca de estas decisiones de gobierno. ¿De acuerdo? Ok, sí, señor. De hecho, con esta respondemos otra que estaba a punto ahí de denunciar, cuáles son las principales estrategias para que un pueblo empiece a desarrollar mejor administración de los recursos. Tiene que ver con la transversalidad que se ha venido denunciando. Juliana Ruano pregunta. Ahí es muy importante, perdón, Denis, señalar que debe existir una corresponsabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos hablar de desarrollo cuando queremos señalar como responsable únicamente al gobierno. Debe existir esta corresponsabilidad, esta participación y el establecimiento de estas políticas públicas. Claro que sí. Y termina, Juliana Ruano dice, ¿cuál es la ruta más efectiva que podría aplicarse a un municipio? Y sencilla, o sea, la más óptima, eficiente. Bien, ¿cuál es la ruta del camino? Primero, la importancia que tiene establecer la educación. Vamos a partir de la educación como cimiento y fundamento de todo lo que sucede en nuestras sociedades. Sociedades disfuncionales tienen que ver directamente con esta falta de educación. Y me refiero a falta de educación de manera general. Si hablamos del pago de impuestos, ¿qué percepción tenemos o qué buscamos en ocasiones? ¿Cómo no pagar? ¿Cómo evitar el pago? Entonces, si yo no pago, entonces después, ¿cómo puedo exigir que haya buena seguridad pública? ¿Cómo puedo exigir que haya buenas obras públicas? ¿Cómo puedo pedirle al gobierno, entonces, que exista, ¿sí?, o que yo pueda decidir e influir en las decisiones del gobierno? Si no tengo esa vocación, esa educación que permite entonces darle soporte. Es decir, existen culturas, podemos hablar de los países nórdicos, en donde los impuestos, por ejemplo, del ISR, está aproximadamente el 50% de los ingresos. En los países latinoamericanos sería una locura hablar del 50%. Es decir, gobierno que establece un 50% de impuestos sobre la renta, a la siguiente elección sale. Sí, porque tiene un costo político. Sin embargo, la educación, la cultura tributaria que se maneja en estos países nórdicos refleja, ¿sí?, la exigencia que debe tener hacia el gobierno. Es decir, yo acepto que me cobres el 50%, pero prohibido ver un bache en la carretera, ver un bache en una calle, ver un foco fundido, la inseguridad. Es decir, hay ciudades nórdicas en las cuales no existe un solo policía. ¿Esto habla de qué? De un proceso en conjunto, un proceso de desarrollo que han vivido estas sociedades a través de qué? De la educación, de la cultura tributaria y de la ética de las personas, ética y valores. Sí, es bastante acertado en ese sentido. Pensar que es un tema más de gobernanza, primero de transparencia, enfocado más hacia a lo del pueblo, ¿no? Por acá el profe William nos colocaba una reflexión, es excelente, lo público como pilar de desarrollo requiere también que la ciudadanía presione en ese sentido. O sea, es fundamental porque tiene que volverse partícipe. Sí, William. Denis y maestro Cristian, yo creo que es un mensaje también para los estudiantes, la universidad,
como espacio de formación integral, porque sobre todo desde las ciencias contables, creo que el maestro Cristian, igual que las conferencias de ayer, pues nos llaman a tomar conciencia de la importancia de apropiarnos de lo público, de ser activos en esa participación y en ese control ciudadano. Yo creo, maestro Cristian y profesor Denis, invitarlos a que nos propongamos promover precisamente la formación ciudadana en función de la apropiación de lo público. Desde las ciencias empresariales, el tema de control fiscal, de presupuestos públicos, de la economía, de la hacienda pública y demás, pues nos da las herramientas suficientes para promover una formación con ética y valores que permita que se construya ciudadanías, porque en muchas ocasiones esto sucede y los políticos, digamos, para poner un ejemplo, en la ciudad de Popayán, pues manejan a sus anchas los recursos públicos porque quizás la ciudadanía no tenga las herramientas para ejercer esa defensa de lo público. Y creo que allí es fundamental que nosotros pues podamos continuar a través de convenios, de diferentes alianzas y juntando a los estudiantes, a los docentes en estos procesos de conformación de ciudadanías y de formación de ciudadanías. Esa era como la perspectiva, muy interesante. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, Muchas maestro. gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que el fundamento, sin duda, es la ciudadanía. Fundamento principal. La formación ciudadana. Ok. Bueno, maestro. Ok. Muchas gracias, maestro Cristian. Creo que por aquí vamos cerrando ya las participaciones. No me queda más que enormemente, les repito, muy agradecido con la Universidad de Guadalajara, con todos ustedes que tienen a bien participar de estos escenarios y sencillamente cuando haya normalidad por acá las puertas están abiertas de la Ciudad Blanca y de Uniconfac Cauca. Muchas gracias y ok, les pido entonces también a nuestros participantes de la sala de YouTube. Vamos a cerrar la segunda jornada, los espero mañana en horas de la mañana. Iniciamos conferencias desde temprano. Miren la programación, las que sea de interés. Muchas gracias por su participación. Mañana hay una parte lúdica también en la noche, entonces vamos a estar muy pendientes de todo. Muchas gracias, maestro, y me despido. Un abrazo para todos. Bueno, maestro, un abrazo para todos y vamos a cuidarnos. Pronto nos vemos. Ok. Hola, profe, ¿me escucha? Yo sí estoy aquí. Aló, hola, profe. Aló, hola, profe. Hola, profe. Ya voy a... Acá. Aló, hola, profe. Todavía se está transmitiendo por YouTube. No Hola, sé si... profe. Hola. Se te están transmitiendo por YouTube todavía.